tu cruz, que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Para nosotros es muy importante poder entender, eh, para nosotros es muy importante en el día de hoy que Dios pueda abrir nuestro entendimiento para que comprendamos las escrituras. Hermanos, en esta tarde vamos a estar orando por algunos hermanos que están con problemas y con dificultades, unos hermanos que están de viaje, están tratando de salir adelante en sus problemas y en sus dificultades, como ya es sabido para algunos hermanos de la iglesia, de la partida de nuestro hermano Sebastián Lara. El Señor lo ha querido llamar en este tiempo. Sabemos que ya estaba luchando hacía ya un largo tiempo contra un cáncer y gracias a Dios
él en sus últimos momentos de su vida no abandonó la fe y murió, ¿sí?, meditando y agradeciéndole al Señor por todo lo que le había dado. Por eso, nuestras condolencias a su familia, nuestra hermana Yola, a Erika, Cecilia, a Johnny, Marisol y a cada uno de los nietos, familia que tiene nuestro hermano, y que Dios pueda consolar y ayudar a cada uno de nuestros hermanos que han tenido esta pérdida, ¿sí?, momentánea, porque sabemos que somos fieles, va a llegar el momento en que vamos a volvernos a encontrar en gloria. Que Dios pueda iluminar y ayudar a nuestros hermanos, ¿sí?, no tan solo a nuestras hermanas y hermanos que son familia de nuestro hermano Sebastián Lara, sino también a todos aquellos que también han perdido algún familiar y están luchando en este luto, en este duelo que tienen cada uno por la pérdida de su ser querido. Dios los acompañe, Dios los ilumine y Dios los ayude. También vamos a estar, por favor, orando por Gabriela, una compañera de Martín Rodríguez, una compañera de trabajo, y por su nieta, Ámbar Oriana Díaz. Sabemos que Dios conoce los corazones, conoce cada una de las situaciones que tienen personas. Para Dios no hay nada imposible. Por eso que, hermanos, voy a pedir que oremos y tomemos consideración cada una de estas peticiones. Tal vez para el que ora es una carga, o lo sentirá como una carga, o una oración más, o una petición más por su prójimo. Pero el que está padeciendo, el que está pasando por una prueba o por una situación que no quiere atravesar, es doloroso y es bastante problemático para aquel hombre, para aquella mujer, para aquel joven, que bueno, Dios lo pueda fortalecer. Por eso les voy a pedir que oremos por nuestros hermanos, ¿sí?, la familia Lara, por Gabriela y su nieta Ámbar Oriana Díaz, ¿sí?, también por Marta, la abuela de Anitas, abuela de Martín, y Esther también, para que Dios siga fortaleciendo y ayudando a cada una de estas personas. Por cada uno de los que estamos en la presencia del Señor, para poder seguir el camino de la verdad y de la justicia. Les voy a invitar a orar para luego pasar a participar de la palabra del Señor en este momento, por favor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos pueda abrir el entendimiento para que cuando leamos y oigamos de la palabra, Dios nos pueda ayudar e iluminar. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este momento que tiene para con nosotros, dándonos esta oportunidad de una vez más estar en su presencia para poder participar de su palabra, de su enseñanza. Le pido, Señor, por cada uno de los afectos, cada uno de aquellos familiares de tu hermano Sebastián Lara que ha partido, que usted pueda tener misericordia, Señor, de ellos, cada uno de sus familias, nuestra hermana Yola, sus hijas, su hijo, sus nietos, que también pueda tener misericordia, Señor, de la vida Marta, mujer que es abuela y bisabuela, bien, que pueda ayudarla, a Esther también, sentamos en su pido Oriana, Bar Díaz, tenga misericordia de ella, de Gabriela, ayúdela, Señor. Usted conoce el problema, la dificultad. Usted puede ir con su poderosa mano, con su amor, con su ternura, y hacer milagros y maravillas en la vida de estas personas. Pido por nuestra hermana Marta allí en Bariloche,
usted también pueda tener misericordia de ella, que pueda ayudarla, iluminarla, así también como a Silvina, Señor, que están pasando por un momento de esta pandemia, que usted las pueda fortalecer, las pueda iluminar. Nuestra hermana Marta, Señor, usted la conoce, todavía no tiene ningún síntoma, ojalá usted quiera, Señor, poder rescatarla, ayudarla, que siga de esta manera. En sus manos encomendamos nuestras vidas, rogándole por cada una de las personas, cada uno, hombres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, que están pasando por diversas situaciones, no solamente la enfermedad, sino la tribulación, la angustia, Señor, por aquellos problemas y dificultades que se atraviesan constantemente por la ineficacia, Señor, de la exposición de la palabra. También, Señor, por la operancia de hombres sin Dios y sin esperanza que hacen que las personas no vivan en paz. Por eso le pido, Señor, que usted pueda acudir en el socorro de cada uno de aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo situaciones graves en sus vidas, en sus familias, en sus sentimientos. Señor, socórranos, ayúdenos, que su palabra pueda alumbrar nuestros ojos, que su palabra pueda hacer ese milagro que anhelamos en nuestras vidas. Por favor, lo pido y nos encomendamos en sus manos, pidiéndole que por favor abra nuestro entendimiento para comprender la palabra del día de hoy. Lo pido por favor en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios pueda ayudarnos en este día. Les voy a pedir por favor que busquemos en el libro de Proverbios, ¿sí? Proverbios, vamos a buscar en el capítulo 26 de Proverbios, y vamos a ver allí en el versículo 20, Proverbios capítulo 26, está después de los Salmos, el capítulo 26, versículo 20, vamos a darle lectura a este versículo, capítulo 26 de Proverbios, versículo 20, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Amén. Dice la Biblia, vamos a enfocarnos en la primera parte, no se asuste, ¿sí? No tema, no vamos a hablar del chismoso hoy, por lo menos, pero vamos a hablar de la primera parte. ¿Sí? Sin leña se apaga el fuego. Dice la Escritura, en lo terrenal, en lo material, lo físico, que para que el fuego siga ardiendo, tiene que tener algún combustible. En este caso, la Biblia habla de la leña. ¿Sí? Sin leña se apaga el fuego. Una metáfora, una palabra que se pone como ejemplo para poder seguir teniendo vivo, ¿sí? El fuego, esa llama, pero hay que ponerle, en este caso, leña para que el fuego no se apague. La verdad, hay muchas cosas que nosotros debiéramos hacer para que en nuestras vidas siga fortaleciendo Dios nuestra confianza, nuestra fe, porque hay cosas que dejamos de hacer y nuestra vida se va enfriando, se va apagando, y llega un momento en que esto, como dice el Señor, que al no procurar uno tener siempre encendida la lámpara, siempre encendido el fuego, se va apagando. ¿Sí? La Escritura dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, en contraste con esto, ¿sí? O como dice el Señor aquí, sin leña se apaga el fuego. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, no apaguéis al espíritu. ¿Ven? O sea que está hablando, siempre digo esto, las palabras que quedaron escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y esta enseñanza que Dios nos da a través de su palabra está tomada de las cosas cotidianas, de todos los días. Hay palabras que uno las puede llegar a entender y hay otras
son físicas, pero las palabras estas son espíritu y son vida, como dice la Escritura, y es allí donde tenemos que tratar de poder entender el espíritu de esta profecía. El Señor, para explicar, por ejemplo, lo que era el reino de los cielos, tuvo que emplear varias parábolas, varias enseñanzas, y estas enseñanzas eran con cosas que la persona podía ver aquí en la tierra. El reino de los cielos era semejante a un sembrador, a la semilla, a un pescador, ¿sí? Cosa que el hombre pudiera relacionar lo físico con lo espiritual. Como lo espiritual no se ve, entonces estas son parábolas, ¿sí? Cosas carnales que explican una verdad espiritual. Entonces, como dice aquí, sin leña se apaga el fuego. Está bien, no vamos a hablar del fuego que se hace como para calentarse, para cocinar, para hacer un asado o para hacer pan y demás, sino, como dice la Escritura, vamos a hablar del fuego de Dios. Vamos a hablar, como dice la Escritura aquí, de algo que no debemos dejar de hacer, porque lamentablemente con los años o con el tiempo, las personas dejan de avivar ese fuego, dejan de ponerle ese combustible para que esa llama siga encendida, y lamentablemente en muchos se apaga el fuego. Dice la Biblia, sin leña se apaga el fuego, como leíamos en Tesalonicenses, nosotros no debemos apagar al Espíritu. Allí la Escritura en 2 de Timoteo, por favor, en el capítulo 1, vamos a buscar 2 de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a ver el versículo número 6 al 8, dice la Escritura, Primera de Corintios, Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice la Biblia, vamos a leer desde el versículo 6 al 8, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo que avives, esto le escribía el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder. Dice la Escritura aquí, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que debemos nosotros avivar el fuego, ¿sí? Dice la Escritura, por lo tanto, no debemos avergonzarnos. ¿Qué es avivar? Como dice aquí el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que le aconsejaba que avive el fuego del don de Dios que había en él. ¿Cómo tenía que avivar este fuego? ¿Cómo tenía que mantener vivo este fuego de ese don que le había sido otorgado a Timoteo? Que no debería o no debiera en ese tiempo tener vergüenza, ¿sí? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice, eso suyo, ¿sí? Había que participar de las aflicciones del Evangelio, ¿sí? Según el poder de Dios. O sea que avivar, para en este caso a Timoteo, avivar el fuego del don que había en él, tenía que hacerlo predicando, no avergonzándose de dar testimonio, de predicar. Esa es una de las formas de mantener vivo el fuego, ¿sí? El don que había sido puesto en él, predicando. ¿Cómo podemos mantener, ¿sí? el fuego encendido, la llama del don, ¿sí? El fuego del don de Dios en nosotros? Y como dice aquí el apóstol Pablo, tratando de hacer la obra del ministerio, ¿sí? Tratando de hacer lo que Dios nos pide a través de su palabra, orando,
ayunando, santificándonos, purificándonos, tratando de evitar todo aquello que nos va a conducir a separarnos de Dios. Malas conversaciones, malas amistades. Sabemos dónde nos metemos, sabemos para dónde vamos. Por eso que debemos ser conscientes que cada día debemos nosotros purificarnos, santificarnos y apartarnos para Dios. ¿De qué forma? No avergonzándonos para predicar el Evangelio. O sea, en otras palabras, amando a nuestro prójimo, y amar al prójimo significa poder decirles, predicarles, enseñarles, darles a conocer la verdad. ¿La verdad de quién? Del Señor Jesucristo. Predicando el Evangelio. ¿Ven? Siendo amables, solícitos en participar de la palabra y la enseñanza de lo que está escrito. ¿Por qué esto? ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esto a Timoteo? Porque ya en aquel entonces había muchas personas que lamentablemente habían comenzado bien. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, habían comenzado bien en el espíritu, pero después se habían ido apagando. ¿Por qué? Porque habían sacado los ojos de Jesús y lo habían empezado a poner en las cosas carnales, en las terrenales, y se habían comenzado bien, pero terminaron por la carne. Terminaron como hombres carnales. Por eso que dice la Escritura que el que esté firme, mire que no caiga. Es muy importante que nosotros podamos entender y atender los consejos que Dios nos da a través de su palabra. Debemos tratar de buscar en todo tiempo estar solícitos en oír la palabra de Dios y en guardar los mandamientos que Dios nos dice a través de su palabra. En el Salmo 51, fíjese, recién veíamos que sin leña se apaga el fuego, no debemos apagar al espíritu, ¿sí? Y también el apóstol le decía a Timoteo que debía avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. No estamos, vuelvo a repetir, hablando de una llama o de un fuego de leña, sino que estamos hablando de la unción, de algo, como dice en Tesalonicenses, no apagar al espíritu, ¿sí? En el Salmo 51, por favor, vamos a buscar el Salmo 51, vamos a leer el versículo 1 en adelante, algo que decía el apóstol rey David, algo que verdaderamente nosotros debemos también comprender y entender por qué sucedió esto. Dice David, en esta parte de la Escritura, Salmo 51, 1, a leer del 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, decía David, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. ¿Qué es lo que decía aquí el profeta y rey David? Decía algo que nosotros también tenemos que llevar a la práctica. Dice la Biblia que no hay hombre justo. La verdad, todos necesitamos redención, todos necesitamos ir a la presencia de Dios y reconocer nuestras faltas, reconocer que somos pecadores y que necesitamos un redentor. Necesitamos ser perdonados por Dios. Y esto es lo que hizo David y fue a la presencia del Señor, pero fue con humildad, reconociendo su situación de pecado delante de la presencia
del Señor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y así es como tenemos que venir delante de la presencia del Señor. Si no hay una confesión genuina, un arrepentimiento genuino, una confesión genuina, y no nos apartamos de los pecados que nos llevaron a estar sin Dios, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, los que nos llevaron a la muerte, los que nos llevaron a estar espiritualmente muertos, se nos quitará el espíritu que da vida, dice la Escritura. El espíritu es el que da vida. Por eso que no hay que apagar al espíritu, hay que procurar que el espíritu de Dios esté en nuestra vida. Y como oraba David, confesando su pecado, y dice en el versículo número 11, 51:11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El espíritu es el que da vida. Un hombre, una mujer sin espíritu de Dios no tiene vida. No hay vida en él, porque el espíritu es el que da vida. Recordemos que la Escritura dice que el conocimiento envanece. Debemos tener conocimiento, sí, porque por falta de conocimiento fue destruido el pueblo de Dios. Pero también añadirle a este conocimiento, tenemos que creer, como dijo el Señor, que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es el fuego de Dios en nuestras vidas. Porque el pecado hace que apaguemos al Espíritu, contristemos al Espíritu, se aleje de nosotros, nos deje, y como dice la Escritura, estaremos siendo muertos en espíritu por causa del pecado. ¿Qué decía David? Que por causa del pecado el Espíritu Santo puede ser retirado del hombre. Por eso que David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Haciendo un punto aquí, podemos redondear todo lo que hemos venido leyendo. El hombre vive en la tierra la mayoría del tiempo sin Dios y sin esperanza, hasta que, por gracia y misericordia de Dios, es alcanzado por Dios, por el Evangelio, por su palabra, para que empiece a tener vida en Cristo Jesús. El hombre, lamentablemente, vive una vida libertina, trata de vivir lo mejor que puede, pensando que deleitándose en el pecado, deleitándose en todo lo que le propone el diablo, ignorando por supuesto que es el diablo, el hombre piensa que él está haciendo lo que le agrada. En fornicación, en adulterio, en altivez, en soberbia, en todas las adicciones posibles, ya sea de droga, alcohol, juego, todo lo que el diablo le propone, ¿sí? Dios es el que nos puede librar de todas estas cosas. El hombre, a través del tiempo, ha vivido mucho tiempo separado de Dios porque no ha tenido en cuenta a Dios en todo lo que hace. Por eso es que es una misericordia que nos alcance el Evangelio. Obviamente que tenemos muchas cosas que nos pasan y que nos suceden cada día. Esto es consecuencia, la mayoría de estas cosas, por estar sin Dios y sin esperanza. Por no orar, por no santificarnos, por no tener en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto, todos queremos soluciones cuando tenemos problemas. Y Dios nos las quiere dar a esa solución. Pero lamentablemente mucha gente lo único que busca es la solución y no busca la salvación. En la salvación del alma está la comunión con Dios. Es allí donde el hombre no se quiere comprometer con Dios. El hombre de esta manera vive muerto en delitos y en pecados. El hombre vive en tinieblas. Por eso que dice la Escritura que Él es la luz del mundo. Y vino a alumbrar a nosotros que vivíamos en tinieblas. Dice la Escritura que el Señor, como vamos a leer más adelante, es el que puede encender nuestra lámpara. Porque nuestra lámpara tal vez puede estar apagada. Recordemos que la Escritura dice cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. No basta solamente con creer como muchas veces decimos.
Creer en Dios está bien, pero hay que poner por obra lo que creemos, porque si no, estaremos siendo impíos, personas que saben, pero no ponen por obra. Entonces la lámpara del impío es apagada. El ser del hombre es apagado. Dios en su palabra dice, por ejemplo, vamos a leer en 2 Corintios, por favor, en el capítulo 7, ¿sí? Versículo 1, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, hablando de esto, aquí la palabra del Señor. Así que, amados, usted que está escuchando hoy, anciano, anciana, adulto, adulta, joven, jovencita, adolescente, toda aquella persona que está atravesando por cualquier situación, Dios es más grande que esa situación. Y Dios nos ha prometido algo que no está aquí en la tierra. Vino a la tierra, pero no es de aquí. Es la vida eterna. Dice en el 7.1, 2 Corintios 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, tenemos semejantes promesas. Tenemos la promesa de la vida eterna. Esto lo prometió Dios, dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él. Entonces tenemos esta promesa de la vida eterna. ¿Quién la hizo? Jesús. Y el Señor, como vemos en las Escrituras, todo lo que dijo lo cumplió. Y lo que falta cumplirse, se va a cumplir porque son profecías que llevan su tiempo para llevarse a cabo. Dice la Biblia entonces que si nos limpiamos de estas contaminaciones, si nos limpiamos de todo lo que lamentablemente cotidianamente estamos expuestos, porque nos rodean personas sin Dios, sin esperanza, personas totalmente diabólicas, ¿sí? Personas que no les interesa el futuro espiritual, sino que lo único que les interesa es lo temporal. Dice la Biblia, como vemos aquí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. No nos sigamos ensuciando, no sigamos pecando, no sigamos apagando de alguna manera todo aquello que el Señor quiere encender en nosotros, ¿sí? Nos iremos contaminando de tal manera que vamos a apagar al espíritu que está en nosotros y seguimos participando, por ejemplo, de malas conversaciones, de malas compañías, de malas enseñanzas, de malas exposiciones de la palabra de Dios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23, en el versículo número 13, Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Presta atención a quién le está hablando, ¿sí? Escribas y fariseos, personas que tenían mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ven?
Dice la Biblia, como estamos leyendo Mateo 23 del 13 al 15, dice la Biblia que estas personas tenían conocimiento. No es que no tenían, la tenían. Pero fíjese esta semejante, esta tremenda afirmación de nuestro Señor Jesucristo contra estas personas que tenían conocimiento. Dice la Biblia que estas personas recorrían todos los lugares posibles porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, ¿sí? Alguien que lo seguía a ellos. Y una vez que hacían el prosélito, le hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Ellos, fíjense lo que dice el Señor, les estaba diciendo que ellos eran hijos del infierno. Les estaba diciendo que estos hombres, fariseos y escribas que tenían conocimiento, eran hijos del diablo. Ya se los había dicho también el Señor en el libro de Juan, capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Personas que tenían conocimiento. Esta palabra parece dura, pero esta es una afirmación que hace Dios con respecto a estos religiosos de aquel entonces. Dice la Biblia que ellos, al no enseñar, al no trasladar correctamente la revelación, la enseñanza, ¿sí?, la verdad de la palabra del Señor, como dice el Señor, como dicen las Escrituras, ¿a quiénes? A estos que los oían, al predicar costumbres y mandamientos y tradiciones, hacían a esos oyentes 2 veces más hijos del infierno que ellos. Fíjese cuán importante es poder predicar lo que está escrito. ¿Quiénes eran los que oían? Personas que tal vez habían creído, tenían algún conocimiento, incrédulos conocedores de la palabra, pero los condenaban enseñándoles estas tradiciones, esta forma de doctrina que tenían ellos, y lo hacían más hijo del infierno que ese predicador. Esto también lo estamos viendo hoy. Hay mucha gente que quiere salir de la mala manera de vivir que tiene. Hay gente que quiere tener una vida distinta, una vida más en paz. Pero lamentablemente estos predicadores, como los fariseos y los escribas del pasado, lo que hacen es campañas, hacen un sinfín de situaciones como para poder ganar más adeptos, más prosélitos, pero una vez que los tienen, no los hacen cristianos, los hacen prosélitos de ellos, seguidores de ellos, porque al final estas personas terminan defendiendo una iglesia, una tradición, una costumbre, terminan defendiendo a un hombre y los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos, como le dijo el Señor. Estas personas están en tinieblas. Estas personas no les resplandeció la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Están en tinieblas. Qué afirmación del Señor, ¿no? Hay muchas personas que dicen que es dura la palabra, que es un palo. ¿Quién lo puede soportar? En algún momento los mismos discípulos le dijeron al Señor, dura es esta palabra. El Señor le dijo, ¿ustedes si quieren ir también? Porque la verdad es la verdad, hermanos. La verdad hay que predicarla. Porque si yo quiero recibir solamente caricias y que nunca me corrijan, que nunca me enseñen, que nunca me disciplinen, eso no es el Evangelio. Busque en otro lado, pero no en el Evangelio. Porque la Biblia dice que el Señor al que recibe como hijo lo castiga, lo disciplina, lo corrige. ¿Por qué? Porque lo quiere llevar a su gloria, pero no en ese estado que está cuando lo llama. Por eso que dice que tiene que santificarse, purificarse en el temor del Señor. ¿Qué pasa con los predicadores de hoy en día? Lo mismo que pasaba con los fariseos y los escribas de aquel entonces. Estaban haciendo prosélitos. Esas personas que estaban escuchando estaban pasando a ser 2 veces más hijos del infierno que ellos. Estos ya se estaban perdiendo. Y yo les decía, se los decía Jesús en la cara a ellos. No era que estaba hablando a las espaldas de ellos.
Le decía, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez que lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Este es el Señor Jesús, el Dios de amor. Tenemos que predicar el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. No podemos cambiarlo, porque ya el Señor Jesucristo lo dejó escrito. Y también el apóstol Pablo dice, hay algunos que predican un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay personas que han pervertido, le han quitado, le han añadido a las palabras del Señor. Fíjese, cuando se predica algo que no está escrito, cuando se predica una costumbre, una tradición, lo que a esa persona le parece, un sueño, un testimonio, que no tiene nada que ver con la palabra, pero en alguna manera le ponen que es Dios, esto hace que el oyente ya sea una persona, un hijo, no de Dios, un hijo del infierno, un hijo del diablo. Pero fíjese el contraste de esto cuando se predica la verdad. Dice en el Salmo 119, por favor búsquelo, Salmos 119, en el versículo número 130. Dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando se predica lo que Dios dice, lo que está escrito, cuando se predica correctamente, cuando se traslada correctamente la revelación, la verdad, lo que está escrito, hay un efecto, produce un efecto en el oyente, alumbra. La exposición de tus palabras, la exposición de la palabra de Dios alumbra. ¿Qué alumbra? No es que enciende una vela o una linterna o un reflector. Lo que alumbra es aquí, el entendimiento. Alumbra todo el ser de la persona, alumbra, enciende la lámpara del hombre. ¿Qué es lo que logra hacer esto? La exposición de la palabra, tal como ha sido enseñada, tal como quedó escrita. Esa exposición de la palabra alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios. Por eso que es muy importante poder predicar lo que está escrito. Dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Es tan perfecta que salva. Hace salvo al hombre que la oye. Dios nos ha dado su palabra porque la palabra de Dios es eterna, es inmortal, porque Dios es eterno, Dios es inmortal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso que, como vemos aquí en el versículo 130 del Salmo 119, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Totalmente contrario a la exposición de una doctrina de hombres, de una costumbre de una iglesia, de lo que a un hombre se le ocurre, predicando lo que él piensa que está correcto. Por eso que es muy importante predicar lo que está escrito, enseñar lo que está escrito, porque la exposición de la palabra de Dios, hacerlo como Dios dice correctamente, predicar la revelación de Dios, la ley perfecta de Dios que convierte el alma, dice que alumbra al hombre. Alumbra los ojos del entendimiento. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4, por favor, hermoso tema el de hoy, porque nosotros debemos entender que hay una fuerza, ¿sí?, que está en contra nuestro, que es la fuerza del mal, ¿sí? Hay un mundo espiritual que el hombre no ve, porque no vemos con nuestros ojos, pero hay un mundo espiritual que sí existe. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, y está en contra del hombre, ¿sí? No quiere que el hombre se salve, no quiere que el hombre venga a la presencia del Señor. 2 de Corintios 4, 1
Dice, por lo cual, teniendo nosotros, dice, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales estas personas que se pierden, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento, ¿sí? Los dejó en tinieblas. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A una persona que no se le predique el evangelio como está escrito, está en tinieblas. No le resplandece la luz del evangelio. Por eso, como decía el apóstol Pablo, nosotros predicamos, decía el apóstol Pablo, pero no adulterando la palabra de Dios. ¿Cuántos predicadores, líderes, han adulterado la palabra de Dios porque les hace mal a ellos mismos como predican? La cambian para que los oyentes no se sientan mal, no se sientan tan apaleados, no se sientan tan golpeados, tan afligidos cuando se predica lo que está escrito. Entonces, se predican mensajes lacrimógenos, mensajes donde hay solamente prosperidad, sanidad, liberación. Sí, la Biblia habla de esto, pero también habla de esto, de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se opone totalmente al pecado, a las tinieblas y a una mala manera de vivir. Dice la Escritura que hay que predicar sin adulterar la palabra de Dios. Antes bien, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 2 de 2 de Corintios, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cuántos andan con astucia, adulterando la palabra de Dios para su propia conveniencia? Han puesto pastores, líderes, y aún se han autonombrado como apóstoles, adulterando las cosas divinas de Dios y también andando con astucia. Hermanos, nosotros tenemos que ser siervos del Señor Jesucristo, predicar como el Señor dijo, porque el Señor lo que necesita son obreros para su mies. ¿Sí? No busque títulos, te busque agradar a Dios y predique lo que está escrito, porque eso es lo que anda buscando Dios. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocas las personas que trabajan en predicar y enseñar la verdad. Lo demás, la mayoría, adulteran la palabra de Dios con sus costumbres, tradiciones, instituciones completas, como lo vemos en los días de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo a los fariseos, a los escribas, hipócritas, ustedes son hijos del infierno. Y cuando le enseñan esto que ustedes tienen a otras personas, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hoy es igual o peor, porque ya no se está predicando lo que está escrito. ¿En cuántos lugares van las personas a participar de cultos o de reuniones donde no llevan Biblia ni se lee la palabra? No se edifica a las personas. La exposición de tus palabras alumbra. Sí, amén, Señor. La exposición de la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Y como vemos aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. La exposición de la palabra alumbra. ¿Qué cosa? El entendimiento de aquellos que realmente, no importa si están en tinieblas, en pecado o lejos de Dios, si usted quiere,
y le cree a Dios, para que cree todo es posible. El Señor Jesucristo dijo y llamó a todos: el que quiera venir en pos de mí, sígame. Si usted quiere, no importa si está en tinieblas, Dios le va a alumbrar su entendimiento. ¿Y cómo va a alumbrar su entendimiento? No se hace solamente con una oración levantando la mano al cielo. Dice la Biblia, con la exposición de su palabra, con la enseñanza de su palabra. Porque la palabra de Dios, como dice la Biblia, es lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo está en la Biblia, todo está en la palabra, pero el diablo con sus ministros han ido dejando de lado la palabra de Dios. Ya no hay esas enseñanzas, esos estudios bíblicos, y las personas lamentablemente se van por los panes y los peces, buscando soluciones a sus problemas temporales. Y el problema eterno de nuestra alma hay que solucionarlo aquí en vida, porque después de que hayamos partido ya no hay más oportunidad. En Efesios, por favor, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, vamos a leer el versículo 15, por favor, del 15 al 18. Efesios capítulo 15, Efesios capítulo 1, versículo 15, Efesios 1, versículo 15, por esta causa, también yo, decía el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo cuando le escribía a los Efesios? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, para que haya luz, para que se alumbre, para que esté viva esa llama en nosotros, para que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque como dice aquí la Escritura, al predicar la palabra, la revelación que Dios va a traer por oír, entender y aceptar el Evangelio, Dios nos va a dar la revelación, espíritu de sabiduría y revelación en conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. El diablo lo quiere entenebrecer, el diablo quiere ocultar este conocimiento. Recordemos que al predicar la palabra de verdad como está escrita, la exposición de tus palabras alumbra, el hombre es alumbrado por esa palabra, es sacado de la ignorancia, y al obedecerla a esa palabra que se le está exponiendo, dice la Escritura que Dios da el Espíritu al que obedece la verdad. El Señor nos puede iluminar, nos puede ayudar para que verdaderamente Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Podemos entender cuando somos alumbrados, retener y poner por obra lo que Dios nos enseña. ¿Sí? Cuando esto sucede, hermanos, cuando Dios nos da la sabiduría, el espíritu de revelación en el conocimiento de Él y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, la palabra de Dios ya no es gravosa. La palabra de Dios ya no es dura. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, la exposición de su palabra, no es un palo. No, es la exposición de su palabra que va a alumbrar mi entendimiento.
y me va a llevar a la comunión con Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, y va a hacer que esa llama de Dios arda en mí. Va a alumbrar Dios mi entendimiento. Dice en Efesios, entonces, como estamos leyendo, en el capítulo 1, versículo 15, por esta causa, decía el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, dice la Escritura, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que oraba el apóstol Pablo por los hermanos que habían creído? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que debiera suceder en nosotros. Orar los unos por los otros, para que Dios abra nuestro entendimiento, para que el Señor nos llene de su presencia, del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida, y como leíamos al principio, sin leña el fuego se apaga. No debemos apagar al Espíritu. La obediencia a la palabra, la obediencia al Evangelio, la obediencia a la palabra que se expone tal cual como está escrita, nos va a traer la vida, nos va a traer la luz, nos va a traer la llama de Dios en nosotros. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. En el libro de los Salmos, ya para finalizar, en el capítulo 18, por favor, Salmos, capítulo 18, en el versículo 28, David decía estas palabras que también nosotros podríamos decírselas al Señor en oración. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hermano, hermana, joven, adolescente, anciano, no espere que los hombres enciendan su lámpara, porque el único que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento es la revelación del Evangelio de Cristo. Y como decía David, tú encenderás mi lámpara. Tú avivarás en mí esa llama. Y yo voy a colaborar en oír, poner por obra lo que creo, porque de esa manera voy a encender, voy a avivar el fuego del don de Dios en mí. No avergonzándome del Evangelio de Cristo, predicando como está escrito, sin temor a los hombres, porque no somos esclavos de los hombres. Somos siervos de Dios. Y no somos deudores a los hombres, estamos en deuda con Dios. Tú encenderás mi lámpara, como dice aquí el Salmo, capítulo 18, en el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dios es el que puede alumbrar las tinieblas que hay en nosotros. Las tinieblas que muchas veces vienen sobre nosotros por la desobediencia, por la insensatez. Las tinieblas que abarcan nuestro entendimiento, apagan todo aquello que el Señor encendió por descuidar, ¿sí? Y no cuidar aquello que Dios nos dio. No debemos descuidar lo que Dios nos dio, hermano. Debemos esforzarnos para que Dios, en cada oración que hagamos, podamos pedirle que Él encienda nuestra lámpara. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor puede encender nuestra lámpara. ¿Cómo es esto posible? Por medio de su palabra. La exposición de tus palabras alumbran. Para que alumbre tiene que haber un fuego, tiene que haber una luz. Y esto se produce por oír con fe la palabra del Señor. Tú, dice la Escritura, encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
Hermanos, el Espíritu de Dios quiere venir a estar en nosotros. Dios quiere que el Espíritu de Dios esté en nosotros. El enemigo, el diablo, no quiere. Porque el enemigo no quiere que leamos la Escritura, que la entendamos, que indaguemos, que hablemos de ella. Como le decía el apóstol a Timoteo, no te avergüences, ¿sí? Aviva el fuego del don de Dios en ti. ¿Cómo? No te avergüences en predicar el Evangelio. Debe tener encendida esa llama, ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor es el que la enciende. Tú encenderás mi lámpara. Nuestro ser, encendido por Dios, por medio de su palabra. No va a haber Espíritu Santo en nosotros. No va a haber esa llama encendida en nosotros sin la palabra. Por eso que fundamentalmente la palabra de Dios es la que debemos oír, aceptar y predicar, tal cual como Dios nos dice en su palabra. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé entendimiento en todas estas cosas para que podamos ver que verdaderamente Dios puede oír nuestras voces, nuestra oración, que podamos también creer que todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra es verdad, ¿sí? Todo tiene su cumplimiento en su tiempo. Vamos a estar orando por aquellos hermanos y hermanas que, como veíamos en el comienzo, vamos a ir orando por aquellos que están con problemas y con dificultades, por Marta, ¿sí? Nuestra hermana Marta, que está allí en Bariloche con Silvina, orar por ella, ¿sí? Por Silvina, para que Dios la restaure y la recupere totalmente, está en esa misericordia, en esa voluntad, que salve y que libre a nuestra hermana Marta de no contraer esta enfermedad, y si lo hace, bueno, tener la confianza y la fe de que va a salir adelante. ¿Amén? Y por los hermanos que están de viaje, vamos a orar por Gabriela, ¿sí? La hermana que pedía oración, nuestro hermano Martín, ¿sí? Y por su nieta, ¿sí? Ámbar, vamos a estar orando también por ellos. Padre eterno, Señor, gracias por esta misericordia, por esta bondad que tiene para con nosotros, dándonos esta oportunidad en este día de poder estar una vez más en su presencia, escuchando y participando de su palabra divina. Usted, Señor, es el que tiene el poder, únicamente usted, de encender nuestra lámpara. Nadie más la puede encender. Usted es el que puede encender nuestra lámpara. Y esto es posible oyendo y poniendo por obra su palabra como está escrita, porque la exposición de sus palabras alumbra, enciende nuestra lámpara. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta misericordia. Le ruego, Señor, por favor, por Gabriela, por su nieta Ámbar, téngale misericordia, por favor. Tenga misericordia de las vidas de ellas. Tenga misericordia, sáquelas al lugar espacioso, Señor. Ayude también a cada hermano, cada hermana que está padeciendo, que está transitando un momento difícil en su familia, en su matrimonio, Señor, con su trabajo, con su economía, con sus sentimientos. Téngales misericordia. Por favor, se lo pido. Te pido también, Señor, por cada uno de los que están de viaje, que usted los pueda ayudar, que los pueda amparar, que los pueda... En sus manos encomiendo mi vida, como la vida de mis hermanos y mis hermanas. Tenga misericordia y levántenos, Señor, alumbre nuestras tinieblas, por favor, y sáquenos al lugar espacioso. Tenga misericordia, se lo pido, por favor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor pueda seguir iluminándonos y guiándonos para que podamos seguir fortaleciéndonos
en el poder de Dios, en su fuerza, en su palabra. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente a las 20 horas para participar de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Los espero mañana. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo